Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos a vuestra cita semanal con el fútbol vizcaíno. ¿Cómo han ido esos días de descanso? Esperemos que bien, y aquí volvemos con las pilas cargadas y dispuestos a hablar en el día de hoy de fútbol sala, porque cuento con tres invitados que desde luego nos van a ayudar a desgranar la actualidad de este deporte y especialmente en categoría femenina. Os recuerdo que nos podéis seguir en redes sociales, ya que contamos con perfiles oficiales del programa tanto en Twitter como en Facebook, pero además podéis seguir nuestros contenidos en la página web de Tele7, www.tele7.tv, y además en el canal oficial de YouTube de Tele7 Radio 7 encontraréis, además de todos esos contenidos, cada uno de los programas de nuestro fútbol íntegros desde su primera emisión. Y dicho lo cual, vamos con las presentaciones. Hoy protagonismo para el fútbol sala, tres invitados de altura y comenzamos con Íñigo Martínez. Vuelve a este plató, yo creo que un par de temporadas después y con un cambio de rol, vamos a decirlo así. Íñigo, ¿qué tal estás? Muy buenas. Actualmente trabajando para la Federación Española de Fútbol, ayudante a la selección española femenina y analista para la selección española masculina. Eso es. Y, entre otras cosas, pues la conquista de ese campeonato de Europa de selecciones con España hace un par de meses. Mucho trabajo, pero también entiendo que las sensaciones más que positivas, ¿verdad? Sí, la verdad que la oportunidad que en su momento me dio Venancio de formar parte ya hace 5 años de las selecciones nacionales, sobre todo de la masculina, hasta este año que ingresa en la femenina, pues la verdad es que este año ha tenido ese plus con el primer europeo femenino, con el hecho de ser segundo de la seleccionadora Claudia Pons y sobre todo con la consecución de un título que por ser el primero encima es doblemente especial, que encima lo hemos logrado en Portugal contra Portugal, con un pabellón hasta arriba, con todo en contra, pero que hicimos una gran primera parte y gracias a la gran primera parte pues fuimos capaces de en la segunda aguantar en el marcador y conseguir ese primer título europeo. Entiendo que en lo personal todo un reto para ti es muy grande el salto de entrenar a clubes, a pasar a trabajar con la federación, análisis de selecciones nacionales, bueno, además doblar esfuerzos, ¿no? Con la selección femenina, con la selección masculina. ¿Es muy grande ese cambio? Hombre, es diferente por completo en el sentido del primero los medios que tenemos en una selección no tiene nada que ver con un club, al menos en cuanto al fútbol sala. Sí que es cierto que si comparamos los medios que tenemos en el fútbol sala a nivel de selección, lo comparamos con el fútbol, pues estamos a años luz. Lo hablaba con compañeros que trabajan en fútbol y que muchas veces nos preguntan ¿y cómo es el mundo del análisis en el fútbol sala? Y vemos que estamos a otro nivel todavía, pero evidentemente si planteamos el nivel de los clubes, pues prácticamente ni un club se puede permitir a día de hoy tener un analista de vídeo, analista de equipos rivales. Entonces, en ese sentido, sí que el hecho de trabajar en una selección te da unas posibilidades mucho más grandes. Pero bueno, como te digo, todavía tenemos mucho que recorrer como fútbol sala y en eso estamos disfrutando de dos caminos diferentes. El de segundo, que es el que más conocía, aunque nunca he sido segundo, pero al final sí, el hecho de vivir en la cancha, que es lo que siempre he estado. Y por otro lado el tema de analista, que como te decía es un sitio en el que ves las cosas de otra manera, desde los toros de la barrera, por así decirlo, y aprendes muchísimo. Y esto conlleva ir de aquí para allá y desde luego seguramente conocer países en los que posiblemente no hayas estado previamente. Casi te agradecemos de hecho que puedas acompañarnos, porque lo raro es que estés ahora mismo por tu tierra, ¿no? Por Vizcaya, para poder estar y hablar con nosotros de fútbol sala. La verdad es que este año, entre la masculina y la femenina, que hemos tenido muchísimas competiciones, en septiembre empezamos ya, a finales de septiembre, con un viaje a Buenos Aires, a los Juegos Olímpicos de la Juventud, con la sub-18 femenina. Hemos estado en Rumanía, hemos estado en Finlandia recientemente, hemos estado en muchísimos países que, como bien dices, si no es gracias al fútbol sala y a la selección, pues no podría visitar, aunque como digo, estoy en los países pero no conozco el país. Vemos hoteles, vemos pabellones y lo poco que vamos del aeropuerto al hotel o del hotel al pabellón en el autobús es lo que aprovechamos para ver
esos países. ¿Te da tiempo a echar un ojo, por ejemplo, a lo que sucede en la segunda división femenina? El grupo de Bueno, pues Santurtzi, este año, como estoy de segundo con la femenina, pues sí que intento al menos seguir los resultados semana a semana de lo que está pasando, no solo en este grupo, sino en los 4 grupos, porque algunas de nuestras chicas de la sub-18, por ejemplo, están jugando en esa categoría. Por lo tanto, es importante pues, tener siempre un poco la perspectiva de qué equipos están para subir, qué equipos están con gente joven, y bueno, en ese sentido sí que tanto la dinámica de Santurtzi en ese primer año del debut en segunda, como Bilbo, que está haciendo un año de ensueño, pues sí que lo estoy siguiendo. Aprovechamos esta respuesta para enlazar con las presentaciones de nuestros próximos 2 invitados. José Andrés Muñoz, técnico del Bilbo, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas. Bienvenido una vez más. Líderes. Y nada, a tiro de una victoria, este mismo fin de semana podéis proclamaros campeonas y así acudir todavía con la moral más alta, si cabe, a la fase de ascenso a la máxima categoría. ¿Cómo llegáis? Bueno, llegamos con casi con los deberes hechos en cuanto a playoff, en un estado en general bueno de la plantilla. Hemos pasado unas jornadas con ciertas jugadoras con molestias y tal, pero lo hemos superado, porque además en concreto estos 2 últimos partidos, Valladolid y el último que jugamos si no me equivoco, contra Chantre en casa, eran partidos complicados por las semanas que habíamos vivido en cuanto a complicaciones de molestias y demás. Los hemos superado, que le teníamos un poquito de miedo, y hemos seguido sumando puntos. Sí es cierto que la temporada nuestra está siendo muy regular, no nos ha faltado la fortuna necesaria, que en otras temporadas quizás sí, y sobre todo, pues bueno, las jugadoras están demostrando que tienen hambre, ¿no?, de llegar al playoff y sobre todo de intentar superarlo, ¿no? Pero bueno, que nos quedan 4 jornadas, tenemos que respetar a los rivales, tenemos que respetarnos a nosotras, porque el objetivo es llegar en las mejores condiciones, ¿no? Y para eso tienes que competir estos 4 partidos, porque luego tienes una semana sin competición en la que tienes que preparar, y las 2 siguientes en las que tienes que competir ya a cara de perro. Entonces, lo más importante es mantener nuestro estilo, mantener nuestra intensidad y bueno, ya te digo, y salir de los partidos tan contentos como estamos saliendo, ¿no?, actualmente. ¿Eres de los que piensa que cuanto antes mejor, quiero decir, este fin de semana en Orense, certificar ya el primer puesto? Sí, hacemos el partido para sacarlo adelante, pero será casualidad de que hemos sacado el partido. Entonces, no es un tema que me quita el sueño. Me quitaría el sueño jugar mal. El jugar mal sí me quitaría el sueño y sí me haría pensar, pero bueno, si hacemos, yo también soy consciente de que si hacemos un buen partido vamos a tener mucho para ganar, y si el partido no sale mal, pues vamos a tener más motivos para apretarnos el cinturón y seguir trabajando de cara a las siguientes jornadas. En las siguientes jornadas, Asier Navarro, técnico del Santurtzi, ¿qué tal estás? Buenas tardes. ¿Cuál va a ser el objetivo de tu equipo? Desgraciadamente, no matemáticamente, pero sí virtualmente, pues vais a decir adiós a la categoría. Sí, bueno, el objetivo va a ser siendo el mismo, que es salir a la cancha a competir, a intentar disfrutar de este año de la competición, de esta segunda división, y bueno, pues seguir progresando tanto las jugadoras individualmente como en grupo, para bueno, pues seguir sumando y bueno, pues seguir progresando en vista de intentar volver a la categoría en un futuro. Luego analizamos las claves de la temporada, pero sí que es verdad que no sé si ya con la derrota ante Ribamontán se esfumaban las últimas opciones. ¿Qué es lo que ha podido provocar, ¿no?, esa brecha de puntos que va a impedir que luchéis hasta la última jornada por manteneros en segunda? Bueno, al final, desde un comienzo de temporada hemos tenido peores condiciones generales que las que tuvimos el año pasado en territorial. Entonces, bueno, contando con que el salto de una categoría a otra es brutal, pues bueno, hemos intentado suplir esas condiciones a base de trabajo, pero bueno, pues no nos ha llegado. Y bueno, pues al final tampoco hay que reprochar nada a las jugadoras. Es una categoría en la que se exige mucho
y por una serie de circunstancias no hemos podido estar a la altura y bueno, pues corregir los fallos para que no se vuelvan a repetir. Con la vista puesta ya la próxima temporada, quiero decir, el bloque que esta temporada está compitiendo en segunda, en principio va a ser el mismo la próxima campaña en territorial, ¿o cómo lo vais a plantear? Pues todavía no hemos hablado con las jugadoras, porque bueno, pues aunque estaba difícil, pensábamos que si podíamos sacar el partido de Ribamontán, todavía había esperanzas de conseguir lo que es la permanencia, y bueno, fue justo antes de Semana Santa, entonces no hemos tenido tiempo de hablar con ellas. Ahora aprovecharemos la vuelta a los entrenamientos para hablar con ellas y bueno, pues ver en qué disposición, pero la idea es seguir contando con el bloque, porque pensamos que los proyectos no pueden ser de 1 o 2 años, sino que hay que pensar a futuro. Entonces, bueno, hay un bloque de jugadoras jóvenes que por circunstancias, aunque en principio estaban destinadas a competir en territorial, han tenido que competir en la categoría de segunda división, y es seguir dándoles minutos para que bueno, pues ese proyecto vaya poco a poco a buen puerto. Ahora analizamos la trayectoria de estos dos equipos y vamos a aprovechar la presencia de Íñigo, bueno, pues para abrir un debate en torno al fútbol sala femenino. Antes de nada, pues quiero recordar contigo pues esa experiencia, la del Campeonato de Europa de Selecciones de Portugal, contigo en el banquillo como ayudante y con ese triunfo ante la selección anfitriona. Supongo que es un paso de gigante para el fútbol sala estatal y sobre todo para pulsar el nivel y lo que puede ser de aquí a los próximos años. ¿Qué conclusiones se pueden sacar bueno, pues de lo que estamos viviendo en estos últimos meses? Bueno, lo que está claro es que el fútbol sala en España no ha tenido la repercusión que por nivel de las jugadoras debería tener. Realmente tenemos más nivel de jugadoras que repercusión a nivel de medios de comunicación, a nivel de organización de liga, donde tampoco ha habido una especial atención ni por parte de medios. A nivel federativo ahora está dando pasos para mejorar con un patrocinador de la competición que ya en fútbol existía hace unos años. En ese sentido creo que se están dando pasos gracias a los logros que estamos consiguiendo. No es menos cierto que el fútbol sala femenino, si está creciendo, también es gracias a que el fútbol femenino está creciendo. Al final, todo lo que está relacionado con el femenino a día de hoy está teniendo un auge, y eso está sirviendo para que medios de comunicación y federaciones den ese paso adelante para que crezca y para que tenga mayor repercusión. Y por otra parte, el hecho de que hay una competición como la que estamos viendo de Campeonato de Europa oficial, organizado por UEFA, que era una de las pocas confederaciones que no tenía su propio torneo doméstico, porque Asia lo tiene, en Sudamérica lo tienen, creo que África es la que falta por tenerlo. Es un paso adelante para conseguir lo que realmente todo el mundo quiere a estos niveles continentales, que es un mundial femenino oficial, que es lo que no tenemos. Entonces, bueno, creo que estamos creciendo. Los clubes tienen que estar orgullosos de su trabajo, porque al final lo que conseguimos con la selección es fruto del trabajo de los clubes. Sin el trabajo de los clubes todo esto no sería posible, y creo que ahí están las que estamos viendo ahí, esas 14 chicas que son las que levantaron la copa. Simplemente son la punta del iceberg de todas las que han trabajado durante muchos años para que este logro se pueda conseguir, y para que esas chicas que están ahora levantando la copa la puedan estar levantando, y muchas chicas que ahora mismo ya tienen 30 y tantos años han luchado y han jugado durante muchos años sin tener esas competiciones oficiales que ya empiezan a existir. Como sabéis, especialmente en Fútbol 11, el fútbol femenino está ganando en notoriedad, en repercusión. ¿En parte ese fenómeno se puede extrapolar o se está extrapolando al fútbol sala, o no se puede hacer esa comparación? Yo creo, y mi historia en el femenino no es tan amplia como la de otros entrenadores, incluso Andrés tiene más años de bagaje en el femenino que yo, pero sí lo que veo es que el fútbol sala tenía mayor repercusión en algunas comunidades que el fútbol femenino durante muchos años. Ahora el fútbol femenino a nivel estatal ha crecido tanto que en muchos sitios pues nos ha ensombrecido. Es justo lo contrario. Pero sí que es cierto que el auge del fútbol femenino y del deporte femenino en general nos ayuda a todos. Y en ese sentido creo que es positivo, y
y hay que seguir apostando por las chicas en el deporte porque nos han demostrado que dan tanto más espectáculo que los chicos, y al final el deporte es espectáculo, por lo tanto hay que promoverlo y hay que apoyarlo. En este lado del set, ¿cómo creéis que puede influir, por ejemplo, esta Copa de Europa de selecciones con triunfo de la española? Para bien, me refiero al desarrollo de vuestra labor, si aquí se va a dejar notar. Hombre, desde luego nos enorgullece que el director técnico de la Federación Española de Fútbol Sala, Venancio López, otro vizcaíno, Íñigo Martínez, en el staff técnico. En Vizcaya, digamos que tenemos aquí, oye, motivos para enorgullecernos. Extrapolarlo ya al trabajo diario con los clubes. Pues hombre, la verdad, quizás sea pronto para verlo. Y sobre todo, es que el concepto del fútbol sala, en concreto aquí en Vizcaya y un poco más abarcando en el País Vasco, no se vive como en otras comunidades. Y posiblemente la fuerza que ha adquirido después de lograr ese campeonato de España aquí no se ha vivido como en otras comunidades, ¿vale? Entonces, eso, quieras o no, a los de aquí no les favorece demasiado, lógicamente. Sí que es cierto que a nivel de la propia estructura de los clubes de femenino que trabajamos, sí que nos ha dado un poquito de, digamos, de empuje y de ánimo, porque ves que el deporte que tanto nos gusta y por el que trabajamos y por el que luchamos semana tras semana, pues tiene posibilidades de crecer, ¿no? Y lo que ha dicho Íñigo sí es importante en cuanto a toda esta gente, jugadoras sobre todo femeninas, que ya tienen sus años de 30 y bastantes, que las hay, y todavía en acción, ¿vale? El verse que otras han podido dar ese paso adelante e inclusive ir poco a poco impulsando el sala femenino un poco a un nivel, digamos, más hacia semiprofesional, no tan amateur como lo vemos aquí, pues también les da un poquito de empujoncito para seguir, por lo menos para seguir funcionando, ¿vale? Porque aquí muchas veces, desgraciadamente, ¿me entendés? Desgraciadamente, los avances son tan cortos y tan largos en el tiempo, porque avanzamos cositas, la prueba la tienes, el mismo cuando ascendió ya hace unos años. Yo entiendo que era el momento de, aquí en concreto, de dar un empujoncito, ¿no? Y no se vivió como se había vivido esa situación. Entonces, todas esas chicas que en ese momento vivieron esa situación siendo totalmente amateurs, casi costándoles dinero y poniendo muchísimo esfuerzo semana tras semana, entrenar, cambiar turnos de trabajo para viajar, bueno, sí, infinidad de cosas que podemos estar hasta mañana hablando, pues ver eso también les anima. O sea, yo creo que es lo más positivo que vamos a sacar de ello, actualmente, porque no veo otra cosa a la que poder abrazarme y decir, mira, todo esto todavía hay más cosas que nos van a dar algo más positivo, ¿no? Por ejemplo, Galicia, Murcia, Madrid ahora mismo son las potencias del fútbol sala femenino, son quizás el espejo al que mirarse. Sí, y Cataluña algo también. Además es que lo ves en las plantillas de los equipos de primera e inclusive de segunda, porque ves las edades, que es muy importante. Yo ahora sería el hombre más feliz del mundo teniendo una plantilla en segunda división con una media de entre 20 y 25 años. ¿Por qué? Porque ves un futuro. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso se genera en comunidades en las que apoyan mucho el sala, en las que los clubes además se involucran mucho. Yo creo que las propias comunidades además a esos clubes les hacen que se involucren con su trabajo, y eso es para un entrenador eso es media vida. Asier. Sí, yo estoy un poco en la línea de José Andrés. Al final, quizás la diferencia es la cultura. Aquí, desgraciadamente, a día de hoy no tenemos cultura de fútbol sala y menos en femenino. Entonces, bueno, pues esa repercusión del campeonato que lograron, quizás le van a dar más importancia a aquellas jugadoras, como dice José Andrés, que ya son veteranas, que saben lo que les ha costado llegar hasta donde están, que todo lo que han tenido que sufrir, que quizás las más jóvenes.
y es triste, pero a día de hoy aquí en nuestro entorno nuestra realidad es así. Viajas, yo hablo de la experiencia de este año, viajas a Galicia, te enfrentas al filial de Orense y son jugadoras de 17, 18, 16 años y es una pasada verlas jugar, es una pasada. Y tienen un trabajo brutal de años y aquí, a día de hoy, eso nos queda muy lejos, muy lejos. Espero y deseo, como dice José Andrés, porque es algo que nos gusta y que trabajamos todos nosotros por ello, que lo podamos vivir, pero es muy difícil. Primero porque no tenemos cultura de fútbol sala y menos de fútbol sala femenino. Y al final pues siempre tratas de hacer grupos con retoques, con jugadoras que vienen rebotadas de otros deportes y no tenemos trabajo de base a día de hoy aquí. Y es importante para poder generar algo a futuro, primero crear trabajo de base con chicas y empezar desde abajo. Para mí esa es la clave, empezar desde abajo. Para en unos años poder mirar a la cara a los demás. Íñigo, ya con tu experiencia internacional, ¿qué tal se está trabajando en otros países? Bueno, en otros países no está mucho mejor que en España. Es decir, Portugal sí que es un país que parece que tiene una buena base por debajo, porque la sub-18 se ve que hay un buen trabajo, pero el resto de países, pues bueno, los problemas que podemos tener aquí, que están comentando Andrés y Asier, en los propios clubes de que no hay relevo, yo creo que en otras selecciones internacionales no empiezan a hacer un trabajo, también ya empezamos a ver jugadoras que ya son muy conocidas. Nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte de que cada año estamos metiendo jugadoras nuevas en la selección nacional, jugadoras de 20, 20 y pocos años, que aunque igual no van a un gran campeonato, ya están empezando a entrar para que en 2-3 años puedan ser el relevo de las veteranas que ahí tenemos, nombres como Ampi, como Peque, que son jugadoras ya de más de 30 años, que llevan muchos años jugando en élite, en fútbol sala, y que evidentemente también para ellas, como decía Andrés, ese espejo de esas jugadoras veteranas que también tenemos en el entorno, pues son jugadoras que ya también están en su final de la vida deportiva de élite. Entonces es importante tener relevo y, como decía Asier, en el tema de Orense, es un ejemplo de clubes que están trabajando la base en España y que creo que es difícil encontrar fuera de España países que tengan ese trabajo de base de clubes durante muchos años desarrollado ya en el fútbol sala, y que salvo Portugal y ahora que está Italia empezando a trabajar un poco, y luego Rusia, que es la gran desconocida, que nunca sabemos lo que realmente hay detrás del trabajo en Rusia, porque aparecen jugadoras, pero no sabemos realmente si hay un trabajo organizado o no en un país tan grande, pero el resto de los países del mundo pues también tienen que crecer en ese sentido. Y luego, hablando un poquito más de lo que decían, de que la repercusión quizás en Euskadi no va a ser tan grande con respecto al resto de comunidades, o a Murcia, Madrid, Galicia, Cataluña, que son las comunidades que principalmente tienen más repercusión en el fútbol sala femenino de base, pues al final es el mismo problema que tenemos en los chicos en Euskadi o en Vizcaya en concreto, y es que, como decía Asier, no hay cultura de fútbol sala. El fútbol y Athletic está por encima de todos los deportes y por encima del fútbol sala, y a día de hoy, aunque en chicos cada vez hay más estructuras de clubes que intentan tener todas las categorías, son estructuras todavía frágiles, porque sí que hay equipos en alevines, en infantiles, en cadetes, pero todavía falta el empujón de que sean estructuras formativas sólidas, y a nivel de chicas eso es impensable. Ahora mismo, hace 2 o 3 semanas hemos ido a competir al Campeonato de España alevín con Euskadi, ha ido una chica, Irene Baró, a competir con el equipo de chicos, pero es que es un oasis en el desierto, encontrarte una cría. Es una cría que conozco yo desde mi barrio, la conozco desde hace muchos años, y realmente es una esperanza, pero es una esperanza de una jugadora, que con una jugadora no puedes construir un equipo, hay que construir categorías femeninas en infantiles para que las chicas puedan competir entre ellas, aunque sea con 5 o 6 equipos, como pasa en Murcia. En Murcia hay una categoría infantil con 5 o 6 equipos. Bueno, pues son 5 o 6 equipos, pero todo de chicas. No hace falta ligas de 14 ni de 15 como con los chicos. Aunque hay que hacer 3 vueltas, 4 vueltas, pero para eso te hacen falta pues 6 equipos a 10, 12 chicas, pues son 60, 70 chicas mínimo para poder hacer una liga de ese tipo en infantiles. Precisamente te iba a preguntar si a día de hoy es una quimera pues ver representación vasca vizcaína en una selección absoluta femenina. Masculina sí lo hemos llegado a ver, en la época moderna, femenina estamos en disposición de... Evidentemente en la absoluta
al menos a día de hoy, todas las que van están jugando en máxima categoría. Si el Bilbo sube este año a Primera División, pues habrá alguna opción más de que haya alguna jugadora ahí. Evidentemente, si no tenemos equipos en máximas categorías, ni tenemos ninguna jugadora euskaldun jugando en otros clubes del Estado en máxima categoría, pues está lejos. Pero bueno, tenemos jugadoras sin ser euskaldunes, son navarras. Ana Etallo, que ha sido una de las porteras que ha estado hasta última hora en la terna para ir al europeo, que es navarra. Tenemos una jugadora sub-18 también, Yarima, que ha jugado en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Entonces, bueno, hay jugadoras cerca de Euskadi, jóvenes, muchas de ellas, que ya están cerca de esa selección estatal. Vamos a intentar que, pues en el caso de Irene, otro tipo de chicas que puedan venir, que puedan estar jugando a día de hoy con chicos en alevines, en infantiles, pues a ver si podemos conseguir que no se vayan a fútbol y que, como decía Andrés, poder tener en segunda división equipos con medias de edad de 18 o 20 años. Eso sería el siguiente paso, pero tenemos que hacer desde los clubes, de toda la gente del fútbol sala, desde la parte masculina del fútbol sala, también tenemos que ayudar al femenino, porque es importante que haya formadores buenos en el femenino para que haya equipos y entre todos intentar hacer equipos femeninos de base y categorías de base femeninas. José Andrés, hablaba Íñigo, ¿no? A ver si el Bilbo puede estar la próxima temporada en la máxima categoría. El primer paso está dado, tenéis que certificar el primer puesto y después llegará esa fase. ¿Qué valoración haces de esta temporada en la que a día de hoy sacáis 10 puntos a vuestras más inmediatas perseguidoras? Es un buen augurio, entiendo, de cara a la fase de ascenso, que luego no sé si ya tenemos que hablar de es una lotería o realmente Bilbo partiría con la vitola de favoritas en esas eliminatorias por el ascenso. Bueno, la verdad es que la temporada ha sido muy regular. Nuestra línea de juego, a pesar de que sí que es cierto que siempre se tienen ciertos altibajos, condicionado sobre todo pues porque como siempre no puedes entrenar con tu 100% de plantilla, pues por motivos laborales y pues la situación que conocemos todos, no te permite quizás que tu trabajo sea todo lo constante y necesario que debería de ser para todavía mejorar más, pero bueno, la temporada ha sido muy buena, digamos, los resultados yo creo que han sido mejores que quizás en muchas de las ocasiones en nuestro juego, y eso sí que en ese sentido sí me da esperanzas, ¿no? Porque a partidos que no hemos estado bien los hemos sacado. A ver, hay años que los tienes de cara. Sí. Y este año, en nuestro caso, yo creo que la suerte está un poco de cara, porque ha habido partidos que no estábamos bien, inclusive nos estábamos poniendo un poco inquietas por la situación en la que nos veíamos ya que estábamos, y el equipo, sobre todo a nivel ofensivo, estaba muy inquieto. Sí que a nivel defensivo hemos estado casi siempre al mismo estado nuestro, pero sí que, sobre todo a nivel ofensivo, hemos estado en las últimas jornadas, sobre todo que, como he dicho antes, Valladolid y esta Chantrea, yo por lo menos tenía cierto miedo por eso, sí hemos estado un poquito inquietas, ¿no? Y eso, pues quieras o no, aún así, pues nos ha salido de cara. Eso luego cuando llegues playoff, sabes que juegas 2 partidos a cara de perro, que son 2 partidos que tienes que competir al 100%, son finales en los que cada cosa que hagas mal, si el contrario te las aprovecha, se te va a gran parte de tus beneficios, y va a depender de muchas cosas, ¿no? Llegas playoff, todavía quedan 4 jornadas, los equipos tienen en sus respectivos grupos esas jornadas, tienen que seguir compitiendo, puede haber lesiones, tal. Bueno, a ver, esto es un mundo, y más en competiciones que no son profesionales, ¿vale? O sea, es que hay que tener en cuenta todo. Entonces, ¿qué pasará? Pues mi intención es como siempre, es de conseguir que el equipo ascienda, porque creo que hemos hecho méritos y porque el equipo ha intentado trabajar para ello, lo cual no significa que lo podamos conseguir. Sí me gustaría que sí que antes de que ocurra el playoff esto fuese valorado, porque esto posiblemente se valore después de que ocurra el playoff. Entonces, si después de que ocurra el playoff
se valora a ver qué pasa, ¿vale? Pero ¿por qué no se valora antes? Porque yo creo que antes es lo importante. Antes es lo importante de saber que queremos que el Bilbo, que es el equipo que está ahí, o que podía ser el Santurce, imagínate, que es el equipo que está para ascender a Primera División, queremos que ese equipo, que sabemos que necesita, y más a nivel de fútbol sala, un apoyo no importante, súper importante. Queremos que ya antes de que ocurra el playoff vaya con la moral de verdad por las nubes y convencido de que su ascenso va a significar algo muy positivo, porque no lo hemos ganado. Y si es antes, mucho mejor, porque tú ya te metes en el playoff y el playoff no es que sea una lotería, es que juegas 2 partidos, te puede salir bien, te puede salir mal, pero los méritos están ahí. ¿Queremos que esos méritos sean justificados antes? Es que a día de hoy estamos hablando de 22 victorias, un empate y una sola derrota que fue ante el Chantrea ya hace una vuelta. Es una temporada, de verdad, es una temporada bestial. O sea, en resultados es bestial. A ver, yo podría decir a cámara cerrada otras cosas, pero en resultados es bestial porque se han dado muchas circunstancias en las que sobre todo la fortuna nos ha acompañado. Y es cierto que yo este año he tenido una plantilla desde el principio, y jugadoras mías veteranas me lo decían, yo paso, soy siempre un poco escéptico, ¿no? Al principio. José Andrés, tranquilo, que tenemos muy buen equipo. Y yo que sí, pero tengo que verlo, porque tengo que ver, no en una, ni en 2, ni en 3, ni en 5 jornadas, el resultado que me van a dar ciertas jugadoras, a las que tienes que darle un poco más ahora de responsabilidad. Y eso necesito verlo. Bueno, pues ha habido cosas que a nivel de grupo han funcionado bien, pues fenomenal, ¿no? La portería, que ha sido muy bien cubierta este año con Raquel, la esperanza que teníamos con Garbiñe, que ya la temporada pasada contribuyó en que este año todavía fuese una jugadora más determinante, así ha sido, lo mismo que con Pichi, entre las dos, y llevan hechas la friolera de casi 60 goles, entre Garbiñe y Pichi. De los 124 que ha anotado el equipo hasta ahora. Claro, a ver, y yo soy consciente de que han sido 2 jugadoras y otras que han hecho una labor terrible, ¿no? Pero ya sabemos que muchas veces en el mundo del deporte las cosas no son todo lo justas que nos gustarían, pero son 2 jugadoras que en nuestra categoría han sido muy desequilibrantes y, por ejemplo, yo ahora egoístamente pensaría, oye, el próximo año las quiero tener conmigo, ¿no? Juventud, fortaleza, capacidad de gol, sobre todo ese entusiasmo que van a tener por jugar en primera. ¿Qué va a pasar? Eso es lo que necesita un equipo de primera, ojo, o un equipo de segunda, con jugadoras medianamente con edades jóvenes para seguir progresando. Eso es lo que se necesita. ¿Y eso quién lo defiende? Porque yo lo estoy defendiendo, poniéndolas ahí, ayudándolas a que estemos ahí y luchando para que ellas mejoren día a día a base de aguantarme para que estén ahí. ¿Y ahora quién defiende lo siguiente? Es la pregunta que hago, ¿no? Pues esas cosas, a ver, a mí, entre comillas, me quitan un poco el sueño, ¿no? Porque al final hay que entenderlo. Un entrenador que está sábado tras sábado jugando, que hay que ganar, hay que sacar los 3 puntos, que estamos ahí, y un poquito más, y exigiendo, vamos a mirar 3 o 4 jornadas más adelante, venga, un empujoncito, y venga, aquí un empujoncito, y ha llegado donde estamos, a base de tantos empujoncitos pequeños, traca. Eso es muy duro, ¿eh? Eso hay que vivirlo, ¿eh? Entre eso, o el caso desgraciado de Asier, de estar abajo, no sé con qué me quedo. A ver, no sé con qué me quedo, pero Asier me dirá que prefiere lo mío. Pero hay que ponerse en mi pellejo, porque hay que tirar. Y tirar de la gente cuando las cosas están bien, a veces es más difícil que tirar de la gente cuando las cosas están mal. Porque hay que convencerles de algo que ya ven, ¿para qué te pones así? ¿Por qué tanta caña? Vamos a ver, si estamos ganando. ¿Y quién les convence de lo contrario? Pues ahora alguien me tiene que convencer a mí que todo eso que estamos haciendo, pues tiene que llegar a un término en el que sea lo más positivo posible para el fútbol sala. Te cedo la palabra, Asier, ya que te ha dado pie José Andrés. Bueno, dice que si igual tú cambiabas su situación, no lo sé. Vamos a hacer, si te parece, un análisis de las claves que han llevado a Santurce, bueno, pues a este punto de la temporada en la que ya las posibilidades reales de salvación pues se han esfumado. 2 victorias, ¿verdad?, en esta temporada, ante Chantrea, que fue la histórica, además que repasamos aquí, y si no recuerdo mal, en Mutilva, ¿verdad?, a domicilio, ante un equipo que por desgracia también os va a acompañar en ese descenso.
Sí, hombre, José ha dado una de las claves. Yo creo para competir en esta categoría, primero tienes que tener gol y portería cubierta. Nosotros en la portería, yo estoy súper contento con el trabajo de nuestras porteras. Para mí Ainhoa es una jugadora que nos ha dado muchísimo, y lo que nos ha faltado bueno, hemos generado muchísimas ocasiones de gol en los partidos, pero ha sido meterlas. El año pasado contábamos con dos jugadoras, con Usue y con Garasi, que entre las dos casi hicieron 80 goles en una categoría territorial, pero es que este año no hemos podido contar con Usue, y Garasi, pues por circunstancias, tuvo que dejar en diciembre el equipo. Entonces, al final, si no tienes gol, por mucho que la portería intentes tenerla cubierta, pues las cosas son bastante más difíciles. Sí es cierto que dice José Andrés que en su situación, pues también tirar del grupo cuando estás ganando, cuando ves que se puede dar un pasito más, pues bueno, pues es complicado. Pero bueno, a mí, si te soy sincero, lo que más, en el debe que me pongo este año, donde más me duele es ver el esfuerzo de las jugadoras, porque nos han pasado muchísimas cosas, ver el esfuerzo de las jugadoras, y luego mirarles a la cara y ver que han dado todo y que aún así no ha sido posible ganar los partidos. Hay muchos partidos que sinceramente debiéramos de haber ganado. Aquí repasamos el de Chantrea, que quizás el resultado no fue lo más justo, porque bueno, ellas dieron 4 palos, nosotros tuvimos 2 ocasiones y metimos una, Ainhoa estuvo increíble, pero ha habido otros partidos, pues contra Valladolid, en Cantabria contra Muslera, partidos fuera que también tendríamos que haber sacado bastante más de lo que sacamos, y al final es que les miras a la cara, ves que lo han dado todo y aún así nos ha faltado pues cosas para poder sacar los resultados. Entonces yo a ellas no les puedo reprochar nada, yo sí que he intentado estar muy encima de ellas, sacar todo lo posible para que se pudieran dar otras cosas, pero bueno, pues al final las circunstancias han sido las que han sido, y en portería muy contento, porque Ainhoa es muy comprometida y un pedazo de portera, pero sí quizás que de cara a puerta pues nos ha faltado gol, y eso al final 39 goles a favor en fútbol sala es nos una cifra... condiciona muchísimo, muchísimo. Y te digo yo que si repasas nuestros partidos, sobre todo en la segunda vuelta, hemos generado muchísimas ocasiones de gol, pero el otro día en Ribamontán, joder, íbamos 0-0 y habíamos tenido 4 ocasiones contra la portera, solas, pero nos faltaba la definición de Garasi o de Usue el año pasado, y las jugadoras que tenían esas ocasiones pues no son jugadoras que están acostumbradas a tenerlas. Entonces, bueno, pues contento por el trabajo, me da muchísima pena por ellas, porque ha sido un año de transición donde podríamos... Si te digo la verdad, que es una categoría que es muy difícil lo que está haciendo el Bilbo, porque está siendo un equipo muy fiable, pero es una categoría que la puedes mantener con poco que tengas. A poco que tengas, es una categoría que puedes mantener perfectamente. Pero bueno, pues nosotros no hemos podido tener ese poquito que se necesita. Encima repasamos con el compañero Diego, con Paco, la última vez, entrenamos en tres localidades distintas, en 3 canchas distintas en la semana, y solo tenemos 1 hora de cancha donde jugamos. Sí. O sea, es en una segunda división donde bueno, pues compites en inferioridad con el resto. Y me da pena por ellas, porque a poco que hubiéramos podido tener, yo creo que hubiéramos sacado la categoría, pero nos ha faltado ese poco. Fíjate, antes me he quedado con un comentario de José Andrés, dice, fortuna, no fortuna, pero esto no es una categoría profesional, entonces hay otros factores que entran en juego, y recuerdo que tú me contabas que de cara a un desplazamiento a Galicia no teníais porteras, por poner un ejemplo. Son quizás esas circunstancias, ¿no, José?, a las que te referías, de que si tú tienes tu plantilla al completo, posiblemente seas la gran favorita, pero es que nunca se sabe si vas a poder contar con tus jugadoras, porque tienen exámenes, tienen que trabajar, en el trabajo quizás no le concedan días para poder viajar, que es lo que le sucedió precisamente a Santurce en un desplazamiento a Ourense, Ferrol, lo recuerdo, que veis sin porteras. Pero lo he comentado antes con Íñigo, que no ha sido el único partido en toda la temporada en las que que al final las porteras trabajan a turnos. El desplazamiento a Galicia te implica 2 días de trabajo, porque dependiendo del horario pierdes el sábado y pierdes el domingo. Y claro, pues hay veces que han podido cambiar y otras que no. Y ha habido circunstancias que hemos tenido que ir a jugar sin porteras, con jugadoras de campo. O le comentaba a Íñigo antes, sin cambios,
para hacer 8 con jugadoras lesionadas en el banquillo, incluso bueno, en alguna otra circunstancia. Entonces dices, pues eso, nos ha faltado ese poco que es necesario para poder mantener la categoría. José. Es un problema de estructura. Es un problema de estructura. Los clubes, un club en segunda división nacional tiene que tener una estructura suficiente para, si ocurre cosas de estas, tenerlo, no te digo cubierto al 100%, porque hay jugadoras que siempre están un paso por delante, pero lo cual no significa que eso a ti no te trastoque el plan general. O sea, para que no te trastoque el plan general tuyo de competición, necesitas una estructura que soporte todo eso. Y por eso es lo que tenemos que luchar. ¿Que eso conlleva que igual aquí en Vizcaya solo pueda haber un equipo en nacional? Pues que sea así, pero tenemos que unificarlo. Nosotros en su día, creo que sois conscientes, nosotros cuando ascendimos a Primera División ya quisimos en nuestro día hacer una unión deportiva con el estilo. ¿Vale? De cara a tener más soporte de jugadoras, a dar un pasito adelante con el equipo de en Primera División y a mantener una estructura en Segunda División deportiva que diese un poquito más de nivel a las jugadoras que tenían condiciones más de segunda que de primeras. Son cosas lógicas, ¿no? No se pudo llevar a cabo por los motivos que fuesen y a mí me gustaría que esto fuese así. Visto que actualmente en Vizcaya no hay base femenina como para hablar de mayor número de clubes que tengan esa capacidad, ¿vale? Y porque también sabemos que no tenemos competiciones, tenemos una competición territorial. Eso te iba a decir, es que el salto es enorme. Estamos hablando que saltas de territorial vizcaína a una segunda división nacional. Claro, y tú tienes equipos que juegan en categorías, en Galicia en concreto, sí, todavía cadetes, senior, que hay varias provinciales, y que son jugadoras que luego les ves en sus equipos jugando en segunda división, pues cuando algunas están lesionadas, o... A ver, ¿qué pasa? Que cubres y encima ayudas a que esas jugadoras jóvenes progresen. ¿Qué más quieres? Aquí no tenemos esa disposición y eso lo estamos sufriendo, ¿eh? Y lo vamos a sufrir más, cada año, ¿eh? Quizás sí, una categoría autonómica también nos vendría bien. Claro, efectivamente. En Galicia la hay, es decir, de la provincial a la segunda nacional está la autonómica. Un escalón intermedio, exactamente. Eso es. Y por debajo, bien a través del deporte escolar y bien luego a través de una categoría cadete, como se da en Murcia y en otras comunidades, en Cataluña, también en una competición. Sí que cuesta quizás más en juveniles, pero para eso tienes la territorial, porque tú ya con 15 años, sí, las jugadoras pueden competir en competición senior. Entonces todo eso, por ejemplo, en comunidades como Galicia, en Murcia, lo están aprovechando y ves que hay clubs con un trabajo de base importante y que acumulan jugadoras, y esa es la base de todo esto. Claro, esto, si no se consigue aquí, todo lo que hablemos de fútbol sala femenino es pan para llevar mañana. Y esto puede ocurrir que el Bilbao ascienda a la Primera División, que podamos completar un presupuesto y que hagas una plantilla, pues como cuando fueron los chicos, hagas una plantilla que sería lo suyo, no como nos ocurrió hace 3 temporadas. Hagas una plantilla, 4 o 5 fichajes y haces una plantilla competitiva para la primera, sí, pero ¿y qué? ¿Y lo demás qué? Exacto. Porque cuando te salga mal, ¿qué haces? Porque te puede salir mal, al final. ¿Qué haces? ¿Que tiramos toda la casa por la ventana y nos vamos? ¿Y entonces quién va a ser el malo? ¿El Bilbao? No, a ver, el malo yo creo que en este caso es que aquí no hay una unión por conseguir algo decente en el que todos nos podamos apoyar y sentir involucrados. Esa es la cuestión de todo esto. ¿Que tenemos que ceder? Claro, tenemos que ceder. Habrá gente que tenga que ceder por un lado y otros que tengan que ceder por otro y otros que tengan que poner más de lo que están poniendo, ¿vale? Pero todo por el bien. Ahí ya, a ver, yo en mi parecer, en mi pensamiento, y para mí sería, sobre todo además yo soy una persona ya con 54 o 55 y me gustaría ver algo diferente. Porque, a ver, yo no digo que yo me vaya a jubilar de entrenar, porque yo me siento tan joven como si no estaría, pero sí me gustaría ver que todo lo que hemos hecho, lo mismo que las jugadoras veteranas de la selección española han visto que ha llegado a buen término el trabajo de ellas, porque sí, no deja de ser así, pues me gustaría ver esa opción mía en lo que venga después. Y lo digo de corazón. Si yo puedo, lo digo de corazón y es verdad, si yo puedo ayudar en ello, encantado de la vida.
Sí, claro, pero esto no lo hace una persona solo. Lo tienen que hacer muchas personas, ¿eh? Y no solo en el femenino, ¿eh? Y no solo en el femenino, efectivamente. Es que ahora mismo en Vizcaya estamos o en un trabajo unificado, medianamente fuerte, con un compromiso no solo de personas vinculadas al fútbol sala, no solo a nivel de club, sino también federativos, que yo creo que son los que tienen que poner ahora mismo un poco de su parte para que eso ocurra, ¿vale? ¿Cómo? Ellos sabrán cómo lo tienen que hacer, pero lo tienen que hacer. Y luego a nivel de estamentos. A nivel de estamentos, Bilbao Quirola, Diputación, todos esos estamentos, y no hablo de dinero, sino hablo de condiciones, ¿vale? Para que esos clubes, lo que no puede ocurrir es lo que le pasó a Sierra, Santurce. Lo que no puede ocurrir es que si yo voy el próximo año y digo, vamos a ver, tenemos que tener, imagínate, y se consigue 3, 4 equipos, y queremos unificar ciertas instalaciones por localidad de las jugadoras, queremos unificar y organizar todo eso para que unas entrenen aquí, otras aquí, el mayor tenga 5 días semanales en su cancha, bueno, como verán en muchos sitios, ¿vale? Y tal, no, es que esto no puede ser, no, es que si empezamos ya con eso, Vamos mal. Condenados al fracaso, ¿no? condenamos al fracaso. Y eso es a lo que voy. Aquí hay que buscar una unión, Pero juntar fuerzas, pero no solo entre dos clubes, sino juntar fuerzas reales, federativas, clubes, estamentos. Y eso que lo consigan los clubes por iniciativa propia o hablando entre ellos no es fácil. No es fácil. Y soy consecuente con ello. No es fácil. Entonces, algo tiene que haber para conseguirlo. Por eso lo veo difícil, pero me gustaría. Algo tiene que haber que consiga ese lazo de unión y en el que todos apunten al mismo juego. Si eso se consigue, fenomenal. Si no, pues... Así es. Yo estoy con él. Además, te lo dije la última vez que vinimos y cuando hablábamos sobre el caso Ciervana, yo creo que nuestro deporte no es un deporte caro para apostar por él. O sea, no se necesita económicamente un presupuesto muy grande o por parte de las instituciones para poder apostar por este deporte. No es tan caro como otros y sin embargo no se apuesta. Y luego lo que dice él de las uniones para mí es vital, pero para empezar por esa unión yo veo demasiado egos dentro de los clubs para que esas fusiones se den. Yo donde estoy en Santurce, lo hablé en su día con la gente que la tenía que hablar, es un sitio perfecto para un macroproyecto. Y en vez de haber 5 clubs dispersos en la localidad, unificar y generar algo súper potente. Pero para eso hay que unir y hay gente que no está dispuesta a, pues eso, lo que decía él, a ceder en ciertas cosas para poder generar todo eso. Y para mí es vital. Lo que decir, igual no tenemos la estructura o la capacidad en Vizcaya de tener 2 o 3 equipos en segunda división femenina. Vale, pues igual lo que hay que hacer es fusionar y apostar por algo más grande, aunque para eso tengas que ceder en ciertas cosas. Esto es como un déjà vu, ¿no? Siempre volvemos al mismo punto. Si os dais cuenta, siempre yo creo que cada vez que nos juntamos y hablamos precisamente de fútbol sala, siempre volvemos al mismo punto, ¿no? Unidad. Y no sé hasta qué punto creéis que eso va a ser posible. En Santurce, nuestro club tiene en categoría masculina desde prebenjamines, todas las categorías hasta el segunda B. El San Jorge, lo mismo, y contando escolares, hasta tercera división. Goistiri, lo mismo, un tercer club que tiene hasta primera territorial, todo cubierto. Y Goistiri encima apuesta mucho por femenino porque tiene en categorías inferiores en escolares. Así es. Bueno, Mamariga es un club un poquito más hecho para gente que ya está un poco más de vuelta, solo tiene un club. Pero si juntas esos 3 clubs, Goistiri, San Jorge y Santurce, imagínate la capacidad que puedes tener solamente de niños para poder trabajar, para que el día de mañana den un resultado. Estamos hablando de 5 o 6 equipos por categoría, desde prebenjamines hasta primer equipo. O sea, pues, pero claro, para eso hay que juntarse en una mesa, dejar los egos atrás y sumar. Y pues esa es la pregunta, ¿estamos dispuestos a sumar a costa de que nos pueda costar parte de lo nuestro? Pregunto, ¿qué papel juega
en este caso la Federación Vizcaína, la sección de fútbol sala, a la hora de intentar también buscar un cambio, ¿no? También mayor competitividad, evitar esas grandes diferencias, ese salto, que no sé hasta qué punto la vizcaína... Yo ahí estoy un poco desvinculado, quiero decir que no, igual yo no sé si tiene más conocimiento de los pensamientos. No, realmente a nivel federativo tampoco. Yo estoy dentro de lo que es la escuela de entrenadores, pero a nivel federativo del Comité Vizcaíno de Fútbol Sala tampoco tengo nada que ver. Sí que es cierto que dentro del Comité Vizcaíno de Fútbol Sala también hay representantes de diferentes clubes y entiendo que también muchos de ellos, aunque deberían representar al total del fútbol sala, pues muchas veces entiendo también defenderán también su idea, su club. Pero bueno, yo creo que si realmente hubiese interés por más de un club de hacer algo bonito en Vizcaya, de unir fuerzas, evidentemente juntar Santurtzi con Bilbao es imposible porque son dos localidades que están muy lejos. Como decía Sier, quizás dentro de una propia localidad es donde se pueden conseguir uniones. Yo creo que si realmente hubiese ese interés dentro de una localidad, dentro de una ciudad como Bilbao, de que más de un club se uniese, seguro que la federación intentaría ayudar dentro de sus posibilidades, porque al final una federación es lo que es un ente organizador de competiciones, tampoco es un mediador entre clubes. Pero en ese sentido yo creo que lo que tenemos que hacer entre todos los clubes de Vizcaya es hacer una reflexión profunda. Como decía Sier, creo que ha sido el tema de los egos, el tema de las identidades, el tema de el quiero ser mejor que... Si realmente en Vizcaya a día de hoy en fútbol sala ser mejor que quién, que el vecino de al lado que está en una categoría superior a la tuya, pero que ninguno está en las dos primeras categorías nacionales, ser mejor que quién. Realmente creo que esa es la reflexión que tenemos que hacernos y evidentemente hacer un macroproyecto vizcaíno donde haya la unión de 5 o 6 clubes es irreal, pero si juntásemos 2 o 3 clubes a nivel de Bilbao, a nivel de Santurtzi, a nivel de otra localidad donde haya 2 o 3 clubes para poder hacer un proyecto realmente serio, creo que por ahí podríamos empezar el camino para solucionar algo de lo que a día de hoy no tenemos en Vizcaya. Evidentemente es un camino largo, es un camino difícil, como decía Andrés, es un camino en el que hace falta encontrar gente que esté dispuesta a ello y que esté dispuesta a perder algo de lo suyo en favor del fútbol sala vizcaíno, bilbaíno o de Euskadi. Y bueno, creo que yo también, igual que Andrés ha dicho, que él está dispuesto a poner de su parte para que eso sea así, pues yo por mi parte... que además tengo una posición privilegiada porque trabajo de este deporte gracias al fútbol sala vizcaíno. A día de hoy trabajo en el fútbol sala porque yo empecé a trabajar a entrenar con 16 años, con 15 años a niños alevines, a niños infantiles y fruto de ese trabajo y gracias al fútbol sala vizcaíno a día de hoy disfruto de esta posición que tengo y lo he dicho en muchos foros que yo también creo que debo algo al fútbol sala vizcaíno. A día de hoy colaboro en la escuela de Liturriondo en Bilbao, que es una escuela también que tenemos niños de los 5 años hasta un equipo senior en categoría regional y dentro de ese debe que tengo con el fútbol sala vizcaíno, evidentemente cualquier iniciativa que podamos tener o que pueda tener la gente para intentar mejorar, igual que la que podemos tener desde la escuela de entrenadores, que intentamos cada día relanzar más el tema de la formación, etcétera, pues intentar trabajar y aunar esfuerzos y si alguno desde aquí está dispuesto a hacer algo conjunto, pues estoy dispuesto a escuchar, a hablar y a ayudar. Dicho queda. Antes de despedirnos, te he preguntado antes de empezar, José Andrés, ¿es el momento ya de echar un vistazo a los posibles rivales? Ahora mismo, no preferencias, pero sí que algunos rivales que impongan más respeto que otros. Seguro que algo ya de trabajo de campo se está haciendo. En general, los que vayan a estar van a ser equipos duros. Y en concreto, además, están viviendo las competiciones, también en nuestro grupo está siendo complicada, a pesar de nuestra diferencia de 10 puntos, pero está siendo complicada. Ten en cuenta que nosotros este año hemos tenido que lidiar con gallegas que no ha sido fácil, ¿eh? Valdetiria existe un equipazo,
sí que no le ha salido todo lo bien que ha querido por ciertas circunstancias y van relacionadas a la no profesionalidad, pero luego hay otros grupos, como, bueno, lógicamente el grupo que está el Telde Deportivo con Madrid, pues es un grupo duro, lógicamente cualquier equipo que te toque ahí lo tienes que sufrir. El grupo, sobre todo de Murcia, pues también es un grupo complicado, en el que han competido bastante durante todo el año, y luego el grupo catalán con Aragón, que quizás, pues bueno, así que andan 3 equipos a la gresca, están compitiendo toda la temporada y van a llegar fuertes, o sea, que es que, a ver, yo ahora si tendría que desechar alguno, desecharía el Teledeportivo, porque es un equipo que tiene una mezcla de experiencia al mismo de juventud y con muchísima, sobre todo con mucho individualismo bueno. Es un equipo que te va a hacer daño mucho con balón, te va a hacer mucho daño con balón, luego más es un equipo que defiende en toda la cancha, tiene una gran portera, tiene un equipo de 6-7 jugadoras de un gran nivel. Entonces va a ser un equipo, yo lo que les he visto, porque ya en concreto he podido verle, es un equipo a temer. El equipo canario, vamos a ver, ver es un equipo que juega a un ritmo altísimo. Si se evita. Bueno, será lo que tengas que ser. O sea, al final, cuando vas a llegar a un playoff, sí es cierto que tú luego valoras los rivales y dices, joder, ojalá fuese este, ¿no? Pero a veces piensas y luego te sale mal, porque ese llega muy fuerte, por lo que sea, o la propia moral, o el propio grupo ese de jugadoras que llega, que se come el mundo. Que en estas cosas es fundamental, que llegar al playoff te tienes que comer el mundo, no puedes ir a medias, ¿no? Entonces, pero nosotros también llegaremos fuertes y por lo menos lo vamos a disputar como siempre lo hemos disputado. Toca esperar un mes, ¿no? Más o menos dentro de un mes, ¿no? Sí, el playoff van a ser las fechas 1, 2, 7 y 8, 8, 9. Los 2 primeros fines de semana de junio. El 1, 2 que cae justo en fin de semana y luego el siguiente. Quedaremos a la espera y vamos a ver qué es lo que sucede. Pues hemos agotado ya nuestro tiempo. Chicos, como siempre, pues un auténtico placer. Gracias, Íñigo, por hacernos un hueco y desde luego que muchísima suerte y a seguir disfrutando de esta experiencia y que esos conocimientos que vas acumulando pues también de una u otra manera también puedan servir para, como bien comentabas, para ayudar al fútbol sala vizcaíno. Y por aquí, Asier, José Andrés, pues seguimos en batalla, entiendo, ¿no? Sí, no queda otra. Estamos en contacto y hasta una próxima ocasión. Y nosotros volvemos dentro de 7 días con más fútbol vizcaíno. Hasta entonces, un saludo. Agur.